Y es que resulta que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Y por ende el estallido social que se está dando, pues evidentemente encuentra sus raíces ahí, en un país sumido en la desigualdad que además año tras año, y creo que Paola nos lo va a explicar, se profundiza en lugar de Exacto. disminuirse. Es que eso también es importante tenerlo en cuenta, no solamente como que ay, se caldearon los ánimos y entonces hay inconformidad por la reforma tributaria, no. Esto hay que verlo con un contexto, con una situación que se viene alertando desde hace años. Colombia está en el listado de los países más desiguales del mundo, lo hemos escuchado varias veces, pero entonces Paola nos trae esas cifras, esos datos que seguramente han sido caldo de cultivo para que esta situación haya detonado en esta inconformidad ciudadana. Iniciamos entonces hablando por la desigualdad de los ingresos. Todos sabemos que existe una medición de la desigualdad y es la que se usa a nivel mundial, que es el indicador del índice o coeficiente Gini. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando las personas empiezan a protestar en los países? Es porque se empieza a registrar un crecimiento de la economía, pero hay una concentración de la riqueza. Entonces, en Colombia, vamos a tomar el dato del año 2019, que hubo un crecimiento de la economía de 3.3%. Juan Pablo, ¿por qué 2019? Porque obviamente 2020 pues, se Sí, no, pues afectó fue con la la pandemia. pandemia. Entonces, hubo un crecimiento de la economía y frente a la región, a países de Latinoamérica, Colombia fue uno de los que más creció, pero son muy pocos los que están viendo los verdaderos beneficios de ese crecimiento de la economía. Por eso se habla de una concentración de la riqueza. Sin embargo, pues vamos a hablar entonces del indicador de desigualdad, que es el coeficiente Gini, que solamente mide, y esto es muy importante decirlo, la diferencia de los ingresos. Es decir, ¿qué significa el coeficiente Gini o el índice Gini? Significa que cero es, que es un país totalmente igual o uno que es un país totalmente desigual. El coeficiente Gini está entre cero y uno, entonces cero es total igualdad y uno es cero igualdad. Vamos a ver entonces cómo está Colombia específicamente en ese índice Gini. Como les decía, es de cero hasta uno, ¿cierto? Ujú. Entonces, en el año 2017, esta rayita azul que ustedes ven aquí es a nivel nacional, o sea, todo el país. En el año 2017, ese índice Gini estaba en 0,50 y sin embargo vemos que a partir de ahí, o bueno, de más antes, se empieza a ver un ascenso en esa diferencia entre los ingresos de los colombianos. En 2018 entonces sube a 0,51, a 0,51. En 2019 se ubica ese índice en 0,52 y en 2020 ya está en A 0,54. ver, la detengo ahí, Paola. ¿Eso significa que año tras año ha ido subiendo la desigualdad en Colombia? Exacto, porque recuerde que le decía que cero es un país totalmente igual y uno es un país totalmente desigual. Entonces, entre más se acerca el indicador a uno, más desigualdad se va presentando a nivel de los ingresos de las personas. El nivel de ingresos de los colombianos en este momento está, según el DANE, así, mire Juan Pablo, el que menos recibe, la persona que menos recibe ingresos a nivel mensual o en promedio mensual recibe 261.000 pesos. 261.000 pesos es Ujú. la persona que menos recibe. Sí. Frente a la que más recibe es 8.868.000 pesos el ingreso promedio mensual. Este es un promedio, porque Sí. seguramente hay Hay personas muchos que que ganan tienen mucho más de eso y otros que ganan mucho menos de los que, 261.000, ¿no? reciben, ¿no? Ah, Porque recuerden lo que les ah, decía bueno. en el tablero pasado, que no se trata de ingresos o ganancias por sueldos de trabajo, sino por Ujú. todos los ingresos que usted reciba, ¿no? Sí. Entonces, este es el promedio a nivel nacional y si lo comparamos con el que menos recibe, estamos hablando que la persona que más recibe 34 veces más de lo que recibe la que menos recibe. Ujú. Entonces, obviamente aquí es donde se nota mucho esa desigualdad, porque imagínense, 34 veces más, Juan Pablo, eso es demasiada la brecha, ¿no? Pero como también hay que ver el tema de la pobreza para entender qué es lo que está pasando en Colombia, vamos a analizar las cifras, que también son las cifras que entrega el DANE. Ya el DANE nos ha contado hace unas semanas que la pobreza en Colombia o la población pobre llegó a 42.5%. Acá estamos hablando de aquellos pobres que están en la pobreza moderada y la pobreza extrema.
pero a estos hay que sumarles el 30.4% de los que están en la categoría vulnerables. ¿Por qué? Porque los vulnerables, como les decía también en el tablero de la semana pasada, son esas personas que ya están a punto de ser pobres, están a un punto de ser pobres y por eso también están en una condición bastante difícil. Entonces, tenemos que un total de 72.9% de los colombianos están en una condición de pobreza y de vulnerabilidad, o sea, entre 7 y 8 de cada 10 personas en Colombia son pobres o son vulnerables y esta pues es una cifra completamente grave si uno la mire como un todo y mira el panorama a nivel internacional. Total de pobres entonces, de pobres y vulnerables, o sea, ¿a cuánto equivalen este 72.9%? A 35 millones de personas frente a las 48 o 50 millones de personas que son las que el DANE tiene hoy como el total de los colombianos. Rápidamente entonces, miremos la encuesta de Pulso Social. Esta encuesta, recordemos, está trayendo datos solamente de lo que está pasando con la pandemia en el país. Sí. Sin embargo, es un indicador muy importante, Juan Pablo, el de las comidas diarias, para entender también por qué la gente está en las calles. Hay 8 millones de hogares en las 23 ciudades principales del país, Andrea, y mire lo que dice el DANE con esta encuesta de Pulso Social. De esos 8 millones de hogares, 6,3 millones de hogares comieron las 3 veces al día, pero 1,7 millones de personas, de hogares, perdón, 1,7 millones de hogares tuvieron que pasar de comer de 3 veces al día a 2 veces al día. Y quienes comieron una sola vez, entonces son 179.000 hogares, y quienes no comen porque definitivamente no tienen recursos para poder hacerlo son 23.701 hogares. Un montón de personas, si uno mira pues la cantidad de hogares que estamos diciendo que no comen, que comieron una vez o que comieron solo 2 veces, ¿no? Como para ir terminando, entonces les quiero mostrar es el tema de la calidad de vida y esos otros aspectos, esas otras condiciones que pueden medir también lo que está pasando en el país. Esas son las necesidades básicas, Paola. Las necesidades básicas, Juan Pablo, y que digamos es lo que le falta al índice Gini, porque el índice Gini solamente mide la desigualdad a nivel de ingresos, pero entonces aquí vamos a mirar que esas otras condiciones cómo están en Colombia. Esa es la encuesta de calidad de vida del DANE que se reveló el año pasado, pero que tiene datos del año 2019 y son los últimos que hay en Colombia. Entonces, frente a servicios públicos, el 98.1% de los colombianos tiene acceso a energía eléctrica, el 64.5% tiene acceso al gas, 87% de los colombianos tiene acceso al acueducto y un 74% de los colombianos tiene acceso al alcantarillado. Esto es a nivel nacional. Obviamente, si se miran las cifras de centros de población rural, pues puede ser mucho menor, porque pues allá es donde está afectado. Imagínese lo de acueducto, imagínese acueductos en zonas rurales, Paola, es un desastre. Así es, o la energía eléctrica. Y mire, en tema de vivienda, de acceso a vivienda, el 41.6%, o sea, menos de la mitad de los colombianos hoy en día, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas y en ciudades principales como en centros poblados, tienen su vivienda propia, su casa que ya está completamente pagada, solo el 41.6%. 35.7% de las personas vive en arriendo. Solo el 4.6% en este momento tienen una casa, pero la están pagando, tienen la deuda con el banco. El 14.4% vive sin pago porque el dueño, el propietario, les autorizó vivir ahí. Esto es como el popular arrimado, no sé si usted le dice así. Bueno, y el 2% de los colombianos tiene una posesión sin título, o sea, está ocupando una casa aunque no tiene el título, puede ser una invasión o simplemente porque no ha legalizado su propiedad. Y con respecto al internet, aquí la cosa sí se pone un poco más complicada, Juan Pablo, porque miren, el año 2018 el 52, solo el 52.3% tenía acceso a internet de los colombianos, y sin embargo ese índice baja en 2019 a 51.9%. En lugar de subir ese acceso al internet, lo estamos bajando, o por lo menos esto es lo que demuestran estos dos datos de 2018
2018 frente a 2019 y ya se está llegando a menos de la mitad de la población entonces que tiene acceso a Internet. Con respecto a salud, también baja, de 2018 pasa de 93.6% de la cobertura a nivel nacional a un 92.8% en salud en 2019. Esto es más universal, como usted lo puede ver, pues es más alta la cobertura porque hay servicios que son de salud que son subsidiados y por eso la mayoría de las personas pues tiene servicio a salud. Y en educación el DANE lo que hace es hacer una medición de cuántos años estudiaron las personas según su edad. Entonces las personas de 15 a 20 años solo estudian en promedio unos 10 años, las personas de 25 a 34 años estudian en promedio unos 11 años y las personas de 35 y más han estudiado en promedio solo 8 años, o sea, han llegado solamente hasta octavo de bachillerato, ni siquiera terminan el bachillerato y eso es, digamos, también un problema muy fuerte que hay en Colombia y es porque no hay acceso a educación gratuita. Sí. El desempleo es otro indicador que demuestra la situación en el país. Obviamente en 2019 subió mucho a 15.9% por la pandemia, con un total de ocupados de 21.409.000 personas y 3.305.000 colombianos que son económicamente activos en una situación de desempleo, son desocupados y esto también es lo que hace que la gente en este momento pues esté sufriendo de tantas necesidades, ¿no? ¿Usted me podría decir, Colombia en este año o el año pasado o los últimos datos que haya sobre el ranking del coeficiente de Gini o de la desigualdad a nivel global, dónde se ubica y quiénes son nuestros compañeros? Sí, Juan Pablo, mire, le decía que este coeficiente mide las 160 economías o países que tienen niveles de desigualdad o que sus ingresos se diferencian entre las personas que pues habitan estos países. Colombia entonces está en el puesto número 15, pero ¿cómo decirlo? De arriba para abajo, de los más desiguales hacia los menos, a los menos desiguales. Los más peores. Exactamente, sí. Andrea. Y solamente nos superan, pues no le voy a mencionar los 15, pero le voy a mencionar quienes nos superan: Afganistán, Sudáfrica, Suriname, Nambia, Botswana, Zambia, República Centroafricana, Mozambique, Puerto Rico, Hong Kong, Brasil, y ahí estamos nosotros después de Brasil. Colombia con